Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de nuestra clase, de nuestro curso de programación orientada a objetos con C#. Y el día de hoy vamos a ver unos temas muy importantes. Son tres: composición, asociación y agregación. Son temas que van muy de la mano para el trabajo con clases, servirán más adelante para muchos conceptos que vayamos trabajando y es importante que los veamos el día de hoy. Así que vamos a darle, vamos a irnos directamente aquí a nuestro Visual Studio y voy a tener en este caso, ¿cierto?, una clase, ¿cierto?, una que va a llamar clase 6, agregación, composición y asociación. ¿Listo? A pesar de que no sé ahí el nombre, es porque voy haciendo esto de la mano junto con una materia que estoy dando de programación orientada a objetos, pero a la vez subo el curso de manera virtual. Entonces vamos a irnos acá, ¿cierto?, a este lado, y aquí ya tenemos nuestro programa. Entonces lo que vamos a hacer en este caso acá es, vamos a agregar una clase porque vamos a trabajar el concepto de una forma interesante. Entonces voy a crear dos clases que van a ser importantes para explicar el primer tema, que el primer tema es el tema de composición. Entonces vamos a ver, vamos a crear un motor, ¿cierto?, una clase motor, y vamos a crear también en este caso, vamos a darle aquí en agregar, vamos a crear una clase y vamos a crear la clase carro. ¿Listo? Teniendo estos dos, viene el siguiente concepto, que lo tengo aquí ya escrito. Entonces tenemos composición. Composición también se le conoce como una relación parte-todo, ¿cierto?, en la que una clase compone de otra. Entonces, si el objeto contenedor, en este caso, que va a ser el objeto coche, es destruido, los objetos que contiene también son destruidos. De los componentes son dependientes del ciclo de vida que el objeto que los contiene. ¿Por qué se explica de esta manera? Porque a pesar de que yo cree la clase motor no va a servir si no es dependiente del carro. Yo no puedo simplemente coger el motor y ya. Que simplemente funcione y ya solo. No, un motor por lo general está dentro de un vehículo, en este caso un carro, entonces compone, ¿cierto?, hace parte o compone al carro. Entonces por eso se dice de esa manera. Entonces el coche, en el carro, el motor es parte del carro, y si el carro es destruido, el motor por ende debería también dejar de existir. ¿Cómo se ve en este caso? Pues vamos a irnos aquí al motor y vamos a crear el motor. Entonces vamos a hacerle un public string, vamos a ponerle el tipo, ¿cierto?, el tipo de motor. Vamos a hacerle aquí el constructor. Entonces vamos a hacerle aquí public motor, y aquí en public motor vamos a colocar todo lo que hemos aprendido a base de los constructores. Les ponemos acá y aquí llamamos ser igual a tipo, y vamos a hacer un método. El micrófono por acá porque a veces tiende a fallar. Aquí pues mire que me recomiendo un poco, ¿cierto? Aquí tenemos esta parte de aquí, pero vamos a ponerle aquí una cosita de más, que aquí me lo recomendó como la inteligencia artificial, pero aquí vamos a cambiarlo un poquitico. Vamos a ponerle aquí esto, y para que nos coloque el tipo del motor. Listo, entonces vamos a dejarlo así. Entonces aquí tenemos una clase motor común y corriente. Vamos a irnos al carro. Entonces vamos a irnos aquí a carro y vamos a hacer la magia de la composición. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Vamos a crear un atributo que va a ser de tipo motor, que se va a llamar motor. Entonces aquí es donde empieza a componer la clase, hace parte del carro de forma como un atributo. Entonces aquí tenemos public motor con sus getter y setter. Vamos a crear, ¿cierto?, en este caso el constructor del carro, y vamos a colocarle string y vamos a ponerle el tipo de motor. Entonces aquí vamos a ponerle tipo motor, y bueno, aquí me lo autocompleto, pero es esto de acá. Coloco string tipo de motor y voy a crear el objeto motor. Entonces coloco motor igual a new motor, tipo del motor que me va a dar la persona hacia el carro. Listo, vamos a crear, en este caso vamos a poner una clase que se va a llamar encender carro. Por ahí de pronto ya me la va a empezar a recomendar. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a abrir las llaves, y aquí viene lo siguiente. Vamos a hacer, número 1, vamos a llamar el motor y vamos a llamar su método encender. Listo. Y aquí después lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un console.writeLine en el que vamos a decir carro encendido. ¿Listo?
y lo vamos a dejar así. Entonces, ¿cómo se ve el uso de este objeto? Se hace de la siguiente manera. Llamamos coche, ¿cierto? Digamos carro, perdón. Es que el ejemplo, como yo lo aprendí en su momento, era coche, ¿verdad? Un poquito como español, ¿cierto? De españolete. Le vamos a hacerle aquí carro. Vamos a ponerle aquí igual. Aquí igual no lo va como completando, pero sería más o menos esto de acá. Entonces vamos a verificar que hayamos puesto aquí el carro, como debe ser. Y vamos a revisar un poquitico el programa de acá. Vamos a ver. Vamos a revisarlo. Listo. Simplemente me faltaba agregar, ¿cierto? O estar importando como tal, ¿cierto? El proyecto que estamos utilizando en el programa. Entonces faltaba esto de acá, ya estaría funcionando acá. Entonces listo. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a llamar en este caso, ¿cierto? Vamos a llamar el carro y punto encender carro. Entonces vamos a guardarlo acá. Vamos a buscar en este caso, ¿cierto? Para ejecutarlo y vamos a buscar el de clase 6, que es el que vamos a ejecutar. Vamos a correrlo y vamos a ver qué nos dice la consola respecto a lo que hicimos. Entonces va a ejecutar y mire que lo que va a hacer primero es, cierto, ejecutar el motor. Va a decir que el motor V8 encendido y carro encendido. Entonces ahí vimos un poquitico esta asociación, cierto, en este caso, perdón, la composición de la forma en la que hacen los objetos cuando se componen, ¿cierto? Si no está el carro, pues no tiene sentido crear el motor para que funcione, ¿cierto? Tiene que estar dentro del carro en este caso. Listo, ahora vamos a irnos a otro que es el tema de la asociación. Entonces, en este caso, ¿cierto? ¿Qué sería la asociación? Pues, la asociación es una relación en la que la clase utiliza a otra, pero ambas pueden existir de forma independiente. La asociación puede ser unidireccional, ¿cierto? Una clase conoce a la otra, o bidireccional, ambas clases se conocen, ¿sí? Entonces, un ejemplo, un profesor enseña a un estudiante, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos aquí profesor, ¿cierto? Y aquí tenemos estudiante. Entonces, el profesor y el estudiante pueden existir por separado y pueden tener otros profesores o pueden tener otros estudiantes respectivamente. Entonces, pueden conocerse sí o no, pero digamos, por ejemplo, está en ese caso. Un profesor puede tener múltiples estudiantes y un estudiante tener múltiples profesores. Entonces, ¿cómo se vería? Vamos a crear aquí la clase. Rápidamente vamos a hacer aquí la clase y vamos a crear la clase profesor. Y aquí vamos a crear la clase estudiante. Vamos a darle aquí y aquí vamos a crear la clase estudiante. La agregamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos primero a profesor y vamos a ponerle un atributo sencillo. Entonces vamos a ponerle public string nombre, ¿cierto? Vamos a agregárselo acá. Uy, aquí ya me agregó todo. Vamos a ponerle aquí nombre. Vamos a ponerle aquí sus respectivos métodos, ¿cierto? Vamos a ponerle get and set. Vamos a guardar aquí. Vamos a ponerle el set. ¿Listo? No lo estoy completando porque me está dando bastantes cositas aquí por completar. En este caso el GitHub Copilot, que lo tengo acá en este caso para trabajarlo, entonces por eso me lo está recomendando. Vamos a hacer en este caso aquí el public profesor, ¿cierto? Vamos a llamar el constructor, solo vamos a usar un atributo. El GitHub Copilot me está recomendando todo. Entonces, bueno, aquí lo voy a ir completando. Entonces, public profesor, string nombre, nombre. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer un método que se va a llamar el método enseñar. Entonces, vamos a hacerlo aquí, enseñando. Aquí como está. Pero, por ejemplo, podemos colocar aquí para que estéticamente podamos denotarlo un poquitico. Entonces vamos a hacer esto. Entonces en este caso vamos a llamar el nombre y ponemos está enseñando. ¿Listo? Lo guardamos acá. Ahora vamos a irnos a la clase estudiante. La clase estudiante pasa a lo siguiente. Vamos a colocar, ¿cierto? Public string nombre, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí get
y set, ¿cierto? No lo voy a autocompletar para que no nos tire todo lo que está. Listo. Vamos a irnos acá y vamos a colocar la siguiente, que vamos a colocar public profesor, ¿cierto? Profesor. Esta es la asociación, ¿cierto? Aquí tenemos la asociación. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a ponerle asociación. Entonces, listo. Aquí tenemos la asociación. Aquí vamos a hacer y vamos a crear el objeto. Entonces ponemos public estudiante, el constructor, ¿cierto? Y lo que le vamos a poner aquí en el constructor va a ser el nombre. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Y aquí vamos a colocar nombre, ¿cierto? Igual nombre. Aquí no vamos a asignarle directamente en el constructor el docente. El docente lo vamos a usar, ¿cierto? Para otras cosas que vayamos a hacer. Entonces en este caso pues yo voy a hacer una función que se va a llamar asignar profesor. Entonces vamos a ponerla así. Asignar profesor. Vamos a ponerlo aquí. Asignar profesor. Aquí en asignar profesor. Y vamos a colocar aquí lo que vamos a esperar, que va a ser la clase de tipo profesor y un profesor que se nos asigna. Aquí vamos a colocar profesor, va a ser igual a profesor, ¿cierto? Aquí lo vamos a asignar en este caso, no directamente cuando construimos el objeto, sino después, cuando lo hagamos en un método para asignarle el docente al estudiante. Y aquí vamos a colocar un console.writeLine y entonces vamos a colocarle aquí esto que nos recomendó. Entonces nombre, el estudiante tiene al profesor tal, en este caso acá, listo. Entonces aquí ya lo tenemos y vamos a hacer en este caso un método que se va a llamar public void estudiar. Vamos a cerrar acá y vamos a colocarle las llaves. Vamos a ponerle aquí y vamos a poner un console.writeLine, ¿cierto? Nombre está estudiando, listo, para poner que el estudiante de ese caso, valga la redundancia, está estudiando, listo. Vamos a ver si no se nos queda faltando nada. Aquí me dice que está esperando una llave. Entonces de pronto hay una llave que se me borró. Listo, vamos a guardarlo acá. Vamos a irnos a nuestro programa principal. Vamos a buscar nuestro programa principal. En este caso está aquí. Vamos a dejar esto aquí un poquito a un lado, ¿cierto? Vamos a comentarlo para que nos afecte acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos acá y vamos a buscar. Y vamos a crear profesor. Crear un profesor, lo vamos a llamar Juan. Y voy a tener aquí un estudiante. Voy a crear aquí estudiante. En este estudiante vamos a llamarlo Pedro. Voy a utilizar el Copilot como para que vayamos construyendo, para hacerlo un poquitico más rápido. Aquí vamos a hacer entonces lo siguiente. Va a poner estudiante, ¿cierto? Va a llamar el estudiante. Y le voy a llamar el método asignar profesor. Y en el método asignar profesor le voy a pasar claramente el objeto del profesor que le acabo de crear. Y aquí vamos a colocar profesor punto enseñar. Y aquí podemos hacer un estudiante punto estudiar. Entonces cuando ejecutemos esto de acá nos vamos a dar cuenta que dice Pedro tiene el profesor Juan. Juan está enseñando, Pedro está estudiando. Entonces mire que no hay ningún problema. En este caso lo que hicimos fue asignarlo, ¿cierto? Que tengan en este caso lo que vimos acá, ¿cierto? Que va a tener una asociación, pero que no son, digamos que cada uno puede trabajar independiente. Aquí yo puedo crear una lista de profesores, puedo tener varios profesores o un profesor tener una lista de estudiantes. Entonces miremos que por esa parte la asociación no tiene problema de trabajar independiente. Entonces en este caso el profesor y el estudiante se asocian, pero ambos pueden existir independientemente. El estudiante puede tener un profesor asignado, pero también puede existir el estudiante sin ese profesor. Y el profesor puede enseñar a otros estudiantes independiente a ese estudiante. Entonces ese es el tema de asociación. Ahora nos vamos a ir al tema de agregación. Entonces en este caso vamos aquí con la parte de agregación. Entonces agregación, ¿cierto? Es una forma más débil de la composición. Es similar a la composición, pero es aún más débil.
Entonces, tiene una relación parte-todo, ¿cierto? Que es la que nosotros hablamos en la parte inicial. Pero los objetos parte pueden existir independientemente al objeto todo, ¿sí? Si el contenedor se destruye, los objetos que contiene no necesariamente son destruidos. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo? Por ejemplo, una sala de clases, ¿cierto? Vamos a meter una sala de clases. Una sala de clases tiene en este caso estudiantes, ¿cierto? Pero si la sala de clases dejara de existir, los estudiantes aún existen de manera independiente. Entonces, ¿cómo se vería en este caso? Vamos a dejar el estudiante, ¿cierto? Que ya lo tenemos, y vamos a crear una clase llamada sala de clases. Entonces vamos a colocarlo acá, vamos a llamarlo, tenemos sala de clases. Agregamos y entonces aquí colocamos lo siguiente. Entonces colocamos public string, nombre, ¿cierto? Para la sala de clases, aquí punto y coma. Y aquí vamos a hacer algo que vamos a ver la siguiente clase, y es esto que tenemos acá para la agregación, y es una lista de estudiante. Vamos a hacer una lista de estudiante. Entonces creamos una lista, ¿cierto? De tipo estudiante, ¿cierto? De la clase estudiante, que se llama estudiantes. ¿Listo? Aquí no hay todavía nada del otro mundo, pero en el siguiente video veremos la explicación. Vamos a llamar aquí, ¿cierto? Nuestro constructor, en el que en este caso nuestro constructor recibe un nombre, ¿cierto? El nombre de la sala de clases, y va a inicializar la lista de estudiantes, llamando en este caso estudiantes, ¿cierto? Entonces estudiantes igual a nueva lista de tipo estudiante. Entonces vamos a irnos acá y vamos a ir a un método, ¿cierto? Que va a tener la sala y se va a llamar agregar estudiante, así tal cual como está acá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en agregar estudiante vamos a colocar dentro de los parámetros, ¿cierto? Un objeto, ¿cierto? Que va a ser de tipo estudiante, que va a ser poner estudiante, ¿cierto? Aquí está el parámetro de la clase estudiante. Entonces, a la lista de estudiantes, que es la que tenemos aquí señalada, con el método .add vamos a añadirle un estudiante. Y entonces nos va a decir que el nombre pues del estudiante, Juan Pedro, ha sido agregado a la sala de clases con el nombre tal. Listo. Eso es lo que tendríamos en este caso. Y aquí vamos a tener un método, ¿cierto? Que se va a hacer mostrar estudiantes. Aquí me lo agregó, ¿cierto? Igual la ventaja es que va a ser un poquitico más rápido, por lo menos en esas partes que son de conceptos. Entonces aquí lo primero es que nos va a decir console.writeline estudiantes en la sala de clases tal, ¿cierto? Y va a utilizar este for each de acá. El for each nos va a permitir recorrer, ¿cierto? Listas, en este caso listas, ¿cierto? O demás, y nos va a permitir acá. Entonces ponemos una variable, ¿cierto? Estudiante, que va a recorrerse en cada una de la lista de estudiantes. Y nos va a mostrar uno por uno estudiante.nombre, el nombre del estudiante. Entonces guardamos acá, nos vamos a ir a nuestro programa principal y se va a ver de la siguiente manera. Vamos a comentar todo esto de acá, igual ahí va a quedar en el código, solo tienen que descomentarlo y ya pues van a poder utilizarlo en este caso. Vamos a llamarlo acá y vamos a llamar entonces estudiante igual a new estudiante, y vamos a crear otro estudiante acá. Y aquí pues él nos lo permite, vean, aquí lo vamos creando a poquito. Yo luego les voy a hacer un video hablando de las ventajas o desventajas de GitHub Copilot. Mire que es una herramienta que tiene buenos avances, pero hay cositas que a veces falla y puede ser molesto a la hora de programar. Pero es una herramienta buena. En este caso yo la pago, así que por mi experiencia podría decirles si vale o no vale la pena pagarlo. Depende de lo que nosotros trabajemos. Listo, vamos a crear aquí una sala de clases. Vamos a hacer sala de clases, vamos a ponerle igual que acá, vamos a ponerle sala, ¿cierto? Y vamos a llamarla como new, voy a llamarla aquí new, sala de clases, y vamos a poner el nombre sala, bueno, pongámosle un nombre como más real, así del que nosotros vemos en la universidad, sala de clases 104. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar el método agregar estudiante, ¿cierto? Y lo vamos a llamar a cada uno de los estudiantes dentro del parámetro. Entonces sala.agregar estudiantes, estudiante, sala.agregar estudiante, estudiante 2.
¿Listo? Y vamos a colocar aquí sala.mostrar estudiantes. Entonces, cuando nosotros ejecutemos acá nuestro código, nos va a mostrar lo siguiente. Pedro ha sido agregado a la sala de clases, 104. Juan ha sido agregado a la sala de clases 104. Estudiantes en la sala de clases 104, Pedro y Juan. Entonces, eso en resumen son los conceptos, ¿cierto?, que pueden haber. Entonces, para recordar la composición, ¿cierto?, el objeto parte no existe sin el todo. En la asociación ambos objetos pueden existir de forma independiente y en la agregación el objeto parte puede existir sin el todo. ¿Listo? Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces ya vemos acá cómo funciona, cómo se ve más o menos estos tres conceptos y espero nos sigan para el próximo episodio ver todo el tema de colecciones. Chao, chao.